Estimados amigos de la cámara, nuevamente estamos en esta chimenea que el día de hoy va a tener notas musicales. ¡Qué maravilla! Estimado amigo, sí, porque ya te pusiste fíjate que hasta con el instrumento lo traes más ahí. que chulada. Sí, no, cuando me avisaste de este gran invitado que tenemos hoy, me puse muy contento porque siempre quise conocer a un laudero. Eso. ¡Qué maravilla! Pues de eso se va a tratar el día de hoy. Y como les decía hace unos minutos, yo sí quería tocar el tema porque en redes sociales recientemente hubo muchas quejas o muchas situaciones relacionadas a que el gobierno de Suiza, a través de alguna de sus instituciones, había hecho llegar una donación de aproximadamente unos 30 instrumentos de muy diversa modalidad. El caso es que llegan a Veracruz y el gobierno mexicano, en este caso la Secretaría de Marina, que es la que controla los puertos y las aduanas, pues no les querían dar seguimiento. Y algo que no te platiqué es que comentaban que si no se presentaba una documentación, que creo que es un poco lo grave, los iban a destruir. ¿A destruir? A destruir. No, bueno, que no se pasen. Entonces, bueno, era lo que te quería comentar. Eso no te lo había dicho. Ya estaba yo indignado. Sí, tú ya estabas indignado. Y bueno, afortunadamente hace unos días ya se liberó esta situación y esos instrumentos van a llegar a Chiapas a niños que estaban esperando estos instrumentos. Entonces, entendemos que seguramente la Secretaría de Marina tenía alguna oposición, tenía algunas restricciones, pero yo creo que ante todo había que ponderar la donación, ¿no? O sea, no había que ponerse a pensar que están estorbando y había que tirarlos. ¡Qué barbaridad! Así es que el día de hoy, pues quiero presentarles, porque hace unos días lo pude conocer, precisamente a Fernando Barrientos Amador, cuya actividad profesional, porque yo lo quiero poner en ese término, una actividad profesional es ser la laudería, o sea, es un laudero. Bienvenido a tu chimenea, bienvenido y qué gusto tenerte aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy encantado de estar con ustedes. Alfonso, Ángel, pues sí, la laudería justo se me vienen a la mente algunas cosas, porque eso que mencionaste ahorita de que nunca habías conocido un laudero, ¿no? Y a mí me lo han dicho varias veces y sí, es que de hecho la palabra a veces es rara. Es como cuando una persona tiene un nombre raro y le preguntan su nombre y dice, ¿cómo te llamas? Y la gente como que no lo capta y le preguntan, ¿cómo? ¿Cómo me dijiste? Así me pasa. ¿Cómo hizo que dijo? ¿La qué? Bueno, yo luego he tenido que repetir la palabra varias veces a las personas, laudero. Y ya me preguntan, laudero, ¿y eso qué es? Ya les explico, ¿no? Y los que sí saben, que son pues los menos, justo me dicen eso que dices, pues no, nunca había conocido un laudero. O sea, sé que existen, pero no los había conocido. Y sí, es un poco raro, pero como actividad profesional, pues sí, es como todo en el arte, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se pueda llevar a un nivel profesional, no por no tener necesariamente instituciones detrás, pues se puede profesionalizar pues hasta donde sea necesario, ¿no? Claro, yo quisiera preguntarte, ahorita que estábamos tocando este tema de dificultad de que llegue un instrumento a las manos del artista, ¿qué complicado o qué tan complicado es vivir de la música en México? Creo que no es tan complicado como tenemos referencia. Sí, como tenemos pensado, como nos han llegado a decir, ¿no? Yo creo que es más como una especie de herencia que traemos, de que más que complicado, yo creo que se tienden a ver otras cosas, como más de que, mira, aquí sí hay dinero, aquí sí hay este trabajo y así, porque es muy evidente como la medicina, etcétera, ¿no? Y la música no es tan evidente para la mayoría de las personas, pero porque justo no estamos tan acostumbrados a entrar a los conciertos, a ir a las exposiciones de arte, ese tipo de cosas. Y vemos la música más como de que, mi sobrino le dio por tocar la guitarra y ya anda como en su hobby. Entonces es un poco, yo creo que no tenemos tanto un apego o una cercanía con lo que realmente es ya la profesionalidad del músico. Claro. Y yo creo que es más complicado volverse músico, digamos, o sea, ser buen músico, aprender a tocar instrumentos que
muchos muy difíciles como el violín. Es más fácil, y una vez que ya superaste esa parte, que ya aprendiste a tocar el instrumento, es mucho más fácil en realidad ya vivir de eso, ¿no? Que también obviamente hay niveles, ¿no? Para tener una calidad de vida más alta, pues tienes que destacar más, pero tampoco es que te vayas a morir de hambre, realmente. Se trata de ser, pues sí, ser bueno, como en todos lados, ¿no? No porque seas médico, si eres mediocre o si eres negligente, no vas a tener, digamos, buenos ingresos porque pues, o no te van a recomendar o nadie va a ver contigo o hasta puede que hasta te demanden y ese tipo de cosas, ¿no? Es algo así. Entonces, yo creo que más bien es aventarse como el clavado de decir me voy a comprometer con esto y a pesar de lo difícil que sea, bueno, sobre todo porque me apasiona, porque esa es la verdadera realidad, creo yo, que en la mayoría de los casos, justo por lo que les comenté al principio de que es algo que no vemos como de que así con los signos de pesos en los ojos, ¿no? Lo hacemos más por una pasión, es algo más genuino. No digo que otras profesiones no sean genuinas a veces, ¿no? Pero también se mezclan con... O sea, pasas a segundo término la parte económica y la pasión no es lo que va por delante. Así es, así Mi estimado amigo. ¿Tú sabes lo que es, de dónde viene la palabra laudero? Pues viene de laud. Viene de laudes. Okay. Las laudes eran las alabanzas de la mañana. Sí, claro. Posteriores a los maitines, ¿no? Pero quería proponer esa pregunta para que nos la contestara de mejor manera nuestro invitado. Cuéntame, ¿qué te dio por hacerte laudero? Sí, esa es una buena pregunta. Y es una historia un poco larga, pero no tanto, la podemos resumir un poquitín. Yo desde que era niño siempre tuve intereses muy, muy, muy marcados en la música. O sea, la música era algo así que a mí hasta yo sufría a veces de niño por el simple hecho de que yo había escuchado una pieza musical y como no había internet, ni la tenía en cassette, ni nada, la había escuchado por ahí y de repente se me olvidaba. Yo sufría porque no me podía acordar. O sea, como que estaba tratando de recordar cómo iba. Porque digamos que mi reproductor de música era mi cerebro, mi cabeza. O sea, me gustaba estarlas repitiendo y cuando se me olvidaban era frustrante porque no sabía ni cómo se llamaba, no había manera en esa época de realmente no había Shazam, ¿no? Que la tarareas y ya. Entonces, pues la música desde niño la tuve así como un eje de mis intereses, ¿no? Y también por otro lado me interesaba muchísimo la parte técnica o la parte como del funcionamiento de las cosas, mis juguetes, los aparatitos que de repente tenía, pues me gustaba abrirlos, entender cómo funcionaban. Ok. A veces incluso repararlos o si podía o lo que sea, ¿no? El caso era despedazarlos y armarlos. Tratar de despanzurrarlos y ver cómo estaban por dentro, como verles las entrañas sobre todo para entender cómo funcionaban. Y sí, eso me dio un poquito de intuición, ¿no? Tenía un tío que era, él estudió artes plásticas. Él pintaba, hacía escultura, montones de cosas. Y tocaba la guitarra, pero no era tanto su fuerte, pero le gustaba la música también. Y él de repente como que con sus herramientas él también hacía cositas y yo lo veía y una vez de repente así con un cúter y un pedazo de palito de escoba me puse así como a tallar así y me dijo, mira, córtale así y talla. Y como que se me ocurrió hacerme un avioncito y así. Cositas así. Y así empezaste. Eso me dio como... O sea, desde niño yo cultivé ese tipo de intereses, pero la laudería ya como tal, que, o sea, parece que no tiene mucha conexión, pero llegó un punto en mi vida en el que yo ya me gustaba mucho la música y la hacía mucho, hasta me interesaba más la música que la preparatoria, la secundaria. Sí iba, pero, o sea, como que mi mente estaba más así la música, ¿no? Y iba bien, pero la música lo traía aquí, ¿no? Y un día una amiga de la preparatoria se compró un violín. Ok. Bueno, según ella para aprender a tocarlo, pero me dijo, como tú sabes tocar instrumentos, aprende y luego me enseñas. Luego me enseñas, claro. Okay. Entonces yo dije, bueno, y pues, sí, cuando vi el violín, yo ya tocaba un poco la guitarra, el teclado, otros instrumentos, entonces por eso tenía esa como medio fama de músico. Sí, pero pues... Lírico. Sí. No es lo mismo que toques la guitarra que toques el violín. O sea, el violín es muy difícil. Sí. Pero bueno, el caso es que sí le di y sí lo empecé a entender poco a poco. Y me empezó a gustar muchísimo. O sea, la verdad el violín me gustó, pero muchísimo. O sea, digamos que... ¿Es lo que más te gusta?
¿O lo que más te gustaba en ese momento? Ahorita diría que creo que es el instrumento que más me gusta. Si yo tuviera, si volviera a nacer y tuviera la oportunidad de escoger así, ¿a qué te vas a dedicar? Diría violinista. Ah, mira. Aunque el laudero ahorita lo hago y así no es que la laudería tampoco, o sea, también es apasionante. Ajá. Pero el violín es así para mí. Si quieren ahorita les platico un poco más por qué, ¿no? Uh-huh. Pero el punto es que llegó el momento en el que mi amiga dijo, no sabes que ya lo voy a vender. Y jamás le enseñé, ¿no? Pero yo ya estaba tocándolo. Uh-huh. A mi manera, obviamente no bien, bastante mal para lo que serían los estándares, digamos, académicos. Ajá. Pero yo ya lo tocaba y a mí ya me gustaba muchísimo. Y cuando me lo pide y se lo entrego, pues digo, ay, mira qué voy a hacer, ¿no? Ajá. Sí. Claro. Como que me quitaron el juguete. Pues sí. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a tener que conseguir mi violín o a ver qué hago, ¿no? Pero yo como que ya tenía más o menos en mi mente la idea, bueno, no la idea, pero ya tenía como fraguándose ahí como ¿cómo decirlo? Sí, pues no es la idea porque no se me había ocurrido hacerlo. Digamos, eran los 18, 19 años, sí, más o menos ese momento de haber recibido y haber devuelto el violín. Quedándome con esa espina, ¿no? Que era quedando con la espinita. Más que espina era como una estaca, ¿no? Y entonces, claro. Sí, entonces, en este caso que devuelves el violín y viene la idea ya de construir algo o de tomar una clase. O sea, ¿qué fue lo primero que vino? Creo que fue más bien la idea de construirlo. O sea, aventarte al ruedo. Sí, que no tenía idea de ni cómo, ni pues cuándo, ni nada, pero sí. Y sobre todo en esa época que el internet no era todavía no estaba tan lleno de tanta información tan disponible. Era más... No había tutoriales. No, era rarísimo. Y además no era tan accesible. O sea, en esa época el internet apenas estaba... Por ejemplo, yo solo tenía acceso a internet, pero en la prepa. O sea, no es que tuviera en mi casa internet y computadora y eso, porque pues estoy hablando de los principios de los 90, ¿no? No, más bien principios de los 2000, casi 2001, 2002. Sí. Y el caso es que sí lo empecé a comentar conmigo mismo y con personas cercanas, ¿no? Yo creo que voy a hacer un violín, voy a intentar hacer un violín. Y de hecho hasta recuerdo que un amigo que era el novio de otra amiga, se lo comenté una vez así nada más de pasar y me dijo, no, estás loco. O sea, no, eso no se puede hacer. Ni siquiera lo intentes. A lo mejor ahorra. O sea, aunque te cueste trabajo ahorita, ponte a ahorrar y así no lo vas a poder hacer. Casi me lo declaró. Y así de que... No. Mi mirada así de reta, me estás retando. No exactamente, pero así como que dije, pero es que ¿por qué no? O sea, tú como sabes eso también, ¿no? Sí. Porque yo no veía ninguna razón por la cual no... Al menos... También en mi ignorancia, ¿no? Al final de cuentas, sí se me ocurrió un día empezarlo a hacer. Pero también tiene que... Esto es una cosa muy rarísima, porque iba caminando una vez por la calle a ver a mis amigos también de la prepa y vi un cartel que era de una marca de pinturas y barnices que no se usan para esto, pero se les ocurrió poner en su publicidad pues, una foto de un violín, pero no estaba terminado, o sea, eran las piezas. Y yo vi el cartel, así fue como... Revelador. Está viendo la luz así. Porque en el cartel yo vi las piezas de madera talladas ya de las partes del violín, pero separadas, sin barniz. Así como que para mí fue como que se conectó mucho con eso que hacía de niño, de destripar las cosas y verlo desarmado. Fue para mí, es que esto se puede hacer. O sea, ahí está. Esa es como la imagen que me mostró que es factible, no es que estas cosas salgan de la nada. Sí, que las traiga la cigüeña y cosas de ese tipo, ¿no? Se fabrican. Sí, se fabrican. Y fue cuando ya dije, no, ya sí lo voy a intentar. Que también fue todo un reto porque ni tenía herramientas, no tenía nada de conocimiento. ¿No tenías un taller? No. Mira. No, o sea, fue totalmente así desde cero, completamente desde cero, desde abajo. Y no tenía ni siquiera idea de... Pero entonces tendrías, o sea, compraste uno, por decirlo, lo desarmaste o todo va saliendo. ¿Y las medidas de dónde las sacaste? Todo eso fue así. Lo fui. Tu molde. En algún punto de tanto estar investigando, porque ni compré uno ni desarmé uno, sino que justo encontré una página en la que un laudero creo que es de Estados Unidos o de Canadá, no recuerdo bien. Él toma fotos
desde el inicio, desde que escoge la madera hasta que acaba el violín, y lo hace en 24 días. Entonces son 24 páginas que tienes que ir pasando y viendo qué hizo este día, qué hizo el siguiente día. ¿Y lo seguiste? Sí, empecé a ver y yo dije, así como que estuve así con los ojos totalmente abiertos viendo todos los pasos, ¿no? Ajá. Las medidas no fueron tan simples porque él no las publicaban en ese momento. O sea, ahorita ya hay mucha más información, pero claro, yo tuve que más o menos usar mis habilidades para también inventarle y también como descubrir a partir de las fotos, a partir de otras cosas que yo sabía, porque estudié en la Facultad de Ingeniería un tiempo. Ok. Estuve 2 años y medio o 3, pero no me hallé. Pero sí me sirvió justo para aprender herramientas de software, sobre todo, como para poder diseñar cosas. Entonces eso también fue parte de mi como formación. De mis bases. Después la dejé porque no me gustaba, de hecho. Eso, es que no podemos platicar un poco de eso después. Pero lo comento porque tampoco es que estuviera así completamente en el avión y en cero, sí, solamente con mi propia intuición. Sí tenía ya un poco de conocimiento técnico de algunas cosas, ¿no? Ok. Y sobre todo el software de diseño, que fue lo que para mí fue así, de que pues es que hasta puedo usar este software para dibujar, para hacer mis propios planos, para probar las medidas, todas esas cosas. Entonces, aunque no tuviera medidas, de ahí pude como descifrar muchas cosas. Y llegó un punto en el que ya, así de que pues sí me compré unas cuantas herramientas las más fundamentales, pero lo terminé haciendo como de madera así de pino, de la que te encuentras en cualquier lugar, ¿no? De una maderería normal. O hasta pedazos de madera que tenía ahí en mi casa, ¿no? De tablitas. ¿Y tienes ese violín a la fecha? Ese violín bueno, es que yo mismo lo rehice, ¿no? Lo volví a destripar, le volví a sacar partes, según yo lo mejoré. Pero en un punto ya como que de tanto que le hice, pues digamos que terminó desapareciendo en realidad. Ok. Porque quedaron piezas por aquí y por allá. Solo tengo fotos. Pero la verdad es que ese violín, o sea, es una historia muy, muy extraña porque cuando haces tu primer instrumento, pero sobre todo un violín, porque un violín es un instrumento como muy especial, muy difícil. Y como que no sabes si cuando le pongas las cuerdas y le empiezas a apretar las clavijas, porque fue la primera vez que lo hice, dije a ver si no explota esto, a ver si no truena o lo que sea. Y lo hice con muchísimo cuidado, ¿no? Y el punto es que sí, o sea, sí logré afinarlo. Y lo toqué porque ya sabía, bueno, según yo tocar. Ajá. Y el sonido no era muy bueno tampoco, pero sonaba, funcionaba. Y eso para mí fue como que la base, ¿no? Dije, no, esto ya, o sea, ya después va a ser mejorar, pero sí se logró, o sea, sí logré dar un paso. El barniz estaba horrible, o sea, se veía feísimo por fuera porque barnizar un violín es difícil. Y sin experiencia, pues sí. Ya se imaginarán. Sin experiencia es fácil. Es fácil. Es difícil. Es fácil, pero es fácil que se vea horrible. Y justo, de hecho, hasta el papá de un amigo me dijo, no, ¿por qué no se lo llevas a que te lo barnice un carpintero o algo así? Y yo dije, bueno, pues sí, porque sí está... sí se veía feo. Pero sonaba. Sí. Y después, como te digo, lo tuve que... Bueno, no es que tuviera, sino que me dio interés de mejorarlo. Le cambié piezas, le puse otra tapa, hice otras cosas. Y al final de cuentas terminé... De tanto que había aprendido después un poco, porque sí la experiencia me dio más satisfacción con los instrumentos que tenía. Ese ya después lo abandoné, pero ya estaba en pedazos, digamos. Ok. Muy bien. Se supone que en todo país el gobierno tiene que estar muy al pendiente de todas estas actividades y desarrolla instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y todo esto. Existe una escuela, aunque sabemos que tú eres un artista autodidacta, pero en el caso de ello existe, si alguien que vea nuestro programa quiere saber en dónde hay una escuela y como qué características tiene, qué sé yo, platícame algo de lo que sepas de esta escuela de laudería. Sí, de hecho sí hay. Está la escuela de laudería, así se llama, que es parte del Limba, hasta donde se ¿Es de Limba? Sí, es de Limba. Nada más que está en Querétaro. Y justo yo en algún punto sí. ¿La conoces? Ese lugar. Solamente una vez que pasé de visita. Un día fuiste por allá. Sí, pero iba a otras cosas, pero sí pasé por ahí. Dije, mira, aquí está la escuela de laudería, a la que nunca entré. Pero porque yo ya en ese momento ya, digamos que dije, no, pues ya
O sea, ya me sentía que ya no la necesitaba. Tal vez de mi parte sea como que no, la verdad no sé, porque como nunca entré, pues digo, no sé qué es lo que no sé, ¿no? Uno no sabe lo que no ha aprendido. Pero en ese momento yo ya hacía mis instrumentos y ya los vendía. Claro. Pero sí me llamó muchísimo la atención verla. Dije, pasé por ahí, vi la escuela de laudería y dije, o sea, como que dije, aquí hubiera sido mi alma mater tal vez, ¿no? Y sí, o sea, estaba originalmente aquí en la Ciudad de México y la movieron a Querétaro. A Querétaro. Que la hubieran movido después de que yo... Pues sí. De que a mí se me ocurrió hacer laudería. Pero bueno, igual por otro lado, yo me siento como satisfecho de haberlo hecho de forma autodidacta. Pero es muy difícil que yo ahorita sepa realmente de lo que me perdí, digámoslo así, ¿no? Aunque sí tengo mucha idea, porque he conocido lauderos. Pero creo que la escuela, o sea, sí vale la pena que una persona que tenga interés en hacer instrumentos musicales, pues que por lo menos que intente ver si tiene la opción, porque en mi caso hubiera tenido que irme a vivir a Querétaro y estudiar ahí, creo que son 4 años. No, creo que son más, no estoy seguro, pero en esa época para mí era así impensable irme a, ¿cómo voy a ir a vivir a Querétaro, no? Y además ya tenía, te digo, yo ya había hecho mis primeros 2-3 violines. Y sí, gente me recomendaba eso. ¿Por qué no te vas a la escuela de laudería de Querétaro? Porque justo ahí fue cuando yo me empecé a enterar que existía la escuela. Y es que es muy... Es raro también, como un poco lo que estabas mencionando antes de empezar el episodio, que hay cosas que como que no son tan conocidas, ¿no? Como justo esto, porque yo creo que si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿sabes si hay una escuela de laudería aquí en el país? Te voy a decir... Primero te va a preguntar qué es laudería. Sí, claro. Pero después ya, o si sí sabe decir, pues no, hasta donde yo sé, no. O sea, no se sabe tanto o prácticamente nada. Ni siquiera yo, digo que yo estaba en eso, me enteré por lauderos, que sí conocí lauderos ya en esas épocas. Algunos me guiaron un poco. Ok. Entonces sí, esa escuela está en Querétaro para los que quieran. ¿Tú sabes, amigo, cuál es la pintura más famosa de un violín? No, te fallo, amigo. Sí. Pues de eso y más hablaremos en nuestro siguiente segmento. No, pues sí. Tenemos que hacer un corte y esa parte nos las vas a platicar tú. Seguramente ha de ser un Stradivarius. Seguramente, quién sabe, vamos a verlo. Así es que estamos aquí en La Chimenea, el podcast, con Fernando Barrientos, cuyas habilidades se canalizan a lo que es la construcción, el armado de instrumentos musicales. Así es que no nos dejen y regresamos en un momento. Continuamos, amigos, qué bueno que nos siguen escuchando. Muy interesante todo lo que es la laudería aquí en México. Y bueno, Ángel, nos ibas a platicar algo de un cuadro. Así es. El más famoso, ¿eh? El más famoso. No cualquiera. El más famoso. Y mira que a los artistas plásticos les ha dado muchas veces a lo largo del tiempo de pintar violines en diferentes formas, desde figurativos, abstractos, de representar incluso la música. Pero hay un señor llamado William Harnett que pintó una de las más famosas, para no decir la más, el viejo violín, una pintura maravillosa que no es otra cosa más que un violín colgado como en un perchero con diferentes cosas y es, yo creo, la pintura más famosa de un violín. De un violín. Sí. Hay una película, ¿te acuerdas? El violín rojo. Sí, creo que se llama El violín rojo. Pero no era ese violín, no hacía referencia a ese seguramente violín. Ese violín era un Stradivarius. Exacto. Déjame decirte que donde quiera que voy a evaluar una obra o piezas de una casa, siempre aparece un violín y la gente siempre me dice, es un Stradivarius. Sí. Yo no sé por qué le tienen tanto devoción a Stradivarius, no sé. O sea, la gente quiere que su violín sea Stradivarius. Y eso, pues es, si no imposible, casi imposible. ¿Tú sabrías por qué el Stradivarius a través del tiempo se convirtió en un violín tan famoso? Yo no lo sé, pero eso... Sí, pues es que es un gran violín, pero son contados. Es decir, no hay saliendo de todos lados. Ahí radica su valor, que son pocos, entre otras cosas.
y ya todos se saben dónde están. O sea, no aparecen Stradivarius en el closet de mi abuelita me encontré un violín de Stradivarius. Esas cosas no pasan, ¿no? Pero más importante, querido amigo, ¿sabes cuál es el instrumento de cuerdas más caro jamás vendido? El de cuerdas jamás vendido. Una bandolina. Cerca. Una cítara. Exactamente. Una cítara del siglo XIX se vendió en $20.5 millones de dólares. Wow. Esas cítaras creo que son iraníes, ¿no? No son de esa zona. Son de Oriente, son muy largas, ¿no? Como una guitarra, pero muy larga, negros. ¿Y por qué se vendió tan caro? O sea, que eran... Porque pertenecía a la dinastía Qing, si no mal recuerdo. Sí. No, yo te iba a decir, cuando se habla del famoso Stradivarius, de repente uno dice, bueno, ¿quién tendrá un Stradivarius? ¿Tú sabes a alguien que tenga propietario un Stradivarius que te venga a la mente? Y así. No estoy tan seguro porque, mira, yo he sabido de que muchas veces los mismos músicos que los tocan, porque justo es un ámbito súper complejo, porque como dices, ya se fabrica, de hecho los fabricó Stradivari hasta, creo que murió en 1738, 30 y tantos, por ahí. Obviamente ya desde que él murió, pues ya no hay más, ¿verdad? La producción ahí terminó. Y se han vendido, hay muchos Stradivarius que han tenido nombres de las personas que los han poseído, digamos, pero en momentos más como en la antigüedad. Por ejemplo, hay uno que se llama el Betz, que se traen el apellido del dueño, digamos. Pero esos instrumentos han ido pasando a la historia, digamos, a manos de muchas veces de coleccionistas privados, de museos, y los músicos, o sea, para que un músico realmente tenga su instrumento en su posesión, un Stradivarius como suyo, es demasiado difícil. Así es. Por el precio, o sea, como dices, o sea, fácil ahorita andan, yo creo que en promedio arriba de los $5 millones. Pues sí. Casi cualquiera. No todos tienen el mismo valor, unos tienen más. Creo que anda cercano al récord que dices. Recuerdo que hasta donde creo que sé, por ahí andan en los 15 millones, que no llegan a los 20 de la... Los 20 y medio de la cítara, sí. Pero, o sea, son cifras exorbitantes que un músico, un violinista, digamos que no puede. Así de, ay, sí, soy violinista y déjame comprar un par de Stradivarius me voy a comprar. ¿Ustedes han oído hablar de André Rieu? ¿Les suena André Rieu? Sí. Tiene una banda, ha dedicado los últimos, yo creo, unos 20 años a... Creó su banda, él es holandés, músico, violinista, y viene a México una vez al año, como en Europa, concierto tras concierto, pero tú lo googleas y ves que un concierto tiene 15,000 personas en una explanada de, no sé, de Inglaterra, de España, o sea, él hace giras impresionantes, y él... Su violín es un Stradivarius. Por ejemplo, ese es el único que sé que tiene un Stradivarius. Y hablando ya ahora sí de Stradivarius, pero bueno, violines. Al muero mole. Ahora sí que preséntanos a esta niña o este niño. Pues eso habría que preguntarle al dueño qué será, ¿no? Porque bueno, yo lo construí, pero lo construí para una arpista justo que su hijo estudiaba violín, ahorita también está tocando violín. Y yo lo construí antes de conocerla, o sea, yo lo hice, este fue el primer violín que hice de madera europea, porque... Justo como les digo, empecé haciendo... De pino. De tablas prácticamente. Después empecé a comprar madera un poco mejor aquí en el país, pero no es como que... No es la indicada. Sí, no es la mejor madera para esto, ¿no? ¿Qué madera tenemos ahí? La madera si se fijan en lo que son las costillas, que son estas tablitas dobladas, el fondo y el brazo, es la misma madera, se llama arce. Arce. Es lo que le dicen maple en Estados Unidos. Bueno, también nosotros usamos la palabra maple a veces. Pero el nombre correcto es arce y viene de... lo compré en Eslovaquia. Bueno, no me lo mandaron. Sí, claro. Y esta madera de la tapa, que justo es muy distinta, es una madera más blanda, es un pariente del pino, que la palabra en español se llama picea. Ese es el nombre... Lo desconocemos bastante, pero sí hay piceas en el país, de hecho. Sobre todo en la parte más como norte. Pero tú lo ves y dices, eso es un pino, ¿no? Porque como que aquí todos le decimos pino. De hecho, aquí le dicen pino alemán o pino de donde venga.
porque para nosotros, como les digo, todo es un pino, pero en realidad se llama picea. Okay. Es una madera muy, si se dan cuenta, tiene la veta muy parejita, muy recta y muy apretada. Eso le da cualidades acústicas al instrumento. Entonces este fue el primer violín que yo hice con madera que importé del extranjero. Que justo también esto de importar, así como se atoraron los instrumentos que nos contaste, también la madera me ha costado mucho trabajo importarla, ¿no? Es difícil. Entonces, digamos, las partes más esenciales es la picea, que es esta parte, que es como la cara, la contracara, ¿cómo se llama? Se llama fondo. Fondo. Y todo lo lateral, costillas. Sí, costillas. Costillas. Fondo. El brazo, ¿no? Y digamos donde van las cuerdas y cómo se le llama. ¿El brazo viene desde hasta acá? ¿O el brazo nada más es esta parte de acá? Viene desde aquí. Este es el brazo. Sí, de aquí a acá. Sí. Ok, y entonces la parte donde van sobrepuestas las cuerdas y esta parte inferior, ¿cómo se puede llamar? Sí, este se llama tiracuerdas. Tiracuerdas. Y se sujeta de esta pieza que se llama botón. Botón. Okay. Está incrustado así en la madera. Y aquí donde pisamos, esta madera es negra, se llama diapasón. Diapasón. Entonces tenemos el tiracuerdas, el puente, que también es de arce. El puente es esta parte vertical. Así es este. Y este se quita. Y se sustituye. Sí. A veces se doblan, a veces las cuerdas se encajan demasiado, a veces hasta se rompen. Hay que estarlos cambiando de vez en cuando es necesario nada más. Y las clavijas, que también son de ébano. Clavijas. Sí, clavijas. De ébano. Eso tiene que ser de ébano. No necesariamente, pero es lo más, tiene ébano. Es digamos que lo más usual en cuanto a calidad también, porque es una madera, aparte de que tiene una estética muy bonita, porque es negra, así literalmente no está pintada. Pues el ébano es negro, ¿verdad? Sí. Se ve muy bien y además tiene la dureza como suficiente, porque otras maderas más blandas se podrían romper o deformar y así. Claro. Y esta parte, y como remate, que le da cierta... Sí, ¿perdón? A muchos le llaman rizo, pero rizo. El nombre como más común que yo conozco es voluta. Voluta. Sí. ¿Sabes de dónde viene la palabra voluta, compañero? A ver, dime. Ahí les va. ¿Has visto tú los códices? Ajá. Ves a los indígenas así como pintaditos de perfil con una voluta que equivaldría como a la voz. Ok. Eso es la voluta. Qué curioso. Sí. Curioso de los códices. Viene esta parte. ¿Y esta? Este es el arco. Es otra cosa completamente aparte, ¿no? Hay muchos arqueros, se les llama, los que construyen el arco, que ni siquiera hacen violines, o muchos lauderos que hacen violines, pero no hacen el arco. ¿En serio? Es que es otro, digamos, podría ser otro mundo, a pesar de que es el mismo instrumento. El arquero o arquetero también les llaman. Se especializan en una bola. Pero ¿también lo hiciste tú? No. ¿O te fuiste con un especialista? Digamos, es comprado, más bien. Ok. Es que el arco es digamos que es una pieza muy difícil de lograr que funcione como tiene que funcionar. Es ahorita un poco complicado que les explique, pero tiene que ver con los espesores, con el equilibrio que tiene aquí cuando uno lo agarra. Y cuando lo va pasando, todo el tiempo se sienten diferentes equilibrios. Entonces digamos que la madera tiene que estar bien, pero bien calibrada por todo lo largo. Mantiene un peso, no debe estar muy ligero ni muy pesado. Entonces, imagínate, tienes que controlar mientras lo tallas, que tenga el equilibrio en toda la longitud, el peso completo, y además que no se te vaya a torcer así, porque con la tensión de las cerdas, estas cerdas, le llamamos cerdas, pero es crin de caballo, o sea, es pelo de caballo. Crin de caballo. Wow. ¿Y la madera qué es? Hay muchas variantes, pero se utiliza más uno que se llama... Pues ya lo viste, mira. Sí, o sea, no es una piedra, es ¿cómo le puedes llamar? Pues es un pelo. Es un pelo. Son pelos literal, están separados. Y el pelo de la crin. Sí. No de la parte trasera. De la crin. Decía que la madera con la que se hace. La parte trasera. Habrá que lo haya intentado también. Se llama pernambuco, normalmente la madera que se utiliza para... Pernambuco, pero la madera. Viene de hecho viene de Sudamérica. Okay. Pues esa madera originalmente no se usaba cuando se hacen los violines en Europa, que es de donde llegó viene país. Pero digamos que después descubrieron esta madera y es de la que se empezó a hacer el arco de Pernambuco. Ahorita ya es carísima, ya está en peligro de extinción. ¡Hombre! Sí.
el pernambuco. No sé si sea de esa madera, la verdad, pero digamos que lo más tradicional en los últimos siglos ha sido esa madera. ¿Y qué tal suena ese violín? Pues depende de quién lo toque, obviamente. Porque justo es un poco lo que les comentaba. El violín es un instrumento demasiado difícil de tocar y si lo toco yo suena de una forma, si lo toca otra persona va a sonar mejor seguramente. Porque o sea, el violín suena dependiendo la persona que lo toque. Okay. Yo creo que así va, ¿no? Pero lo he escuchado en manos de personas que, o sea, que sí se dedican al violín, que son violinistas. Ajá. Y pues yo me quedo así pasmado, ¿no? Ajá. Me gusta mucho cómo suena. Tiene un sonido refinado, como... Digamos que no es lo que escuchas en un instrumento de fábrica que compras en alguna tienda de música. Ok. Pero eso es típico de un instrumento de laudero, ¿no? O sea, los lauderos cuando construimos los violines les damos... le ponemos demasiada atención a muchas cosas. Y les damos como el tiempo a los detalles, que es justo creo que lo que... además de que seleccionamos madera, ¿no? La madera se selecciona. No es que uno compre picea y ya te llega cualquier tabla de picea. Hay grados incluso. Esto ya se sabe, ¿no? Es como cuando compras, por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues hasta tabiques para hacer una casa, ¿no? Hay tabiques que dices, mira, estos están más blandos, estos están más... Pero esos son materiales como más fáciles de estandarizar, incluso un tabique, ¿no? Pero la madera es como, ¿no? O sea, no la puedes estandarizar. O sea, simplemente lo que haces es talan el árbol y ya ven cómo está. Entonces, dices, mira, este es calidad de primera calidad, de segunda, tercera. Y eso es lo que implica el costo de las maderas. Por supuesto. ¿Podríamos escuchar algunas notas de este para ver? Yo en algún momento, después de empezar con música como más clásica, me metía un poco a lo que es la música tradicional mexicana, en la que se utiliza mucho el violín. Ok. Se le suenan los guapangos. Sí. Voy a intentar tocar un guapango. A ver. Una fraccioncita, unos segunditos. No. Podríamos repetir cantos super. Sí, por supuesto, por supuesto. Qué maravilla. Guapango. Bien, maestro. Si quieres, pásamelo para que ya. Es un guapanguito que se llama La Leva. La Leva. Muy bonito. Estoy viendo ahí que tiene 4 cuerdas y cada una tiene un color. ¿Cómo se le puede llamar a las cuerdas? ¿Por color? ¿Da la nota? Sí, ¿Cómo se le puede llamar? ¿Algún nombre por cuerda? Se numeran de la más delgadita a la más gruesa, digamos. Es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La cuarta, que es de derecha a izquierda, la más delgada, es la más gruesa. Fíjate, eso no lo... ¿Y hay violines para izquierdos o zurdos y para derechos? ¿O las cuerdas siempre tienen que ir así en ese orden? Pues hasta donde yo sé, nunca he conocido un violinista zurdo. Pero pues sí hoy puedes. Lo vas a conocer. Sí se pueden cambiar las cuerdas, que sería lo más fácil. El problema es que por dentro el violín no es simétrico. Bueno, tampoco aquí, ¿no? Sí. Si se dan cuenta, las clavijas pues son asimétricas. Esta parte está más alta y esta está más baja. Sí, así es, sí. Y es porque cuando uno toca con la mano izquierda, que es lo que hace un diestro, ¿no? Pisa con la mano izquierda. Cuando llegas hasta acá, no te estorba la clave. Okay. Pero si lo quisieras agarrar así... Ahí ya no llegas. Te estorba. Entonces tendrías que tener un violín que tenga las clavijas al revés. Al revés, claro. O sea, esta tendría que entrar aquí y esta aquí. Claro. Y sí se tendría que ahí modificar. Ya tenemos un problema. Sí, ¿no? yo que sepa, sí son violines para derechos y violines para zurdos en unas características pues contrarias, pues, ¿no? Para esa cuestión. Una pregunta antes de pasar a lo que sigue. Estos orificios, ¿cómo se llaman? ¿Por qué se hacen? Quiero suponer que es para dejar escapar el sonido, pero tienen curiosamente como una forma de la famosa clave de sol. ¿Le llaman? Se parece a la clave de sol, ¿no? Sí. A ver, platícanos de esos orificios que le dan también una belleza, ¿no? Sí, una característica. Sí, de hecho hay varios
tipos, pero depende del instrumento. Estos tal vez no parecen, pero les llamamos Fs. Ahorita actualmente se les llaman Fs. Esos orificios, Fs. Aunque solamente porque tienen unas pequeñas muescas. Sí, aquí. Sí, claro. Y si no serían S. Sí, de hecho parece más una S que una F. Ajá. Pero nada más por estas muesquitas que sirven para ubicar el puente. O sea, el puente va a la altura de estas muescas. Por eso se llaman F, porque las rayitas le hace parecer más, bueno, a la F más o menos. Claro. Y sí, justo es para que salga el sonido. O sea, toda la vibración que produce la tapa, si no tuvieras estos orificios, o sea, los tuvieras tapados, sonaría muy, pero muy bajo el violín. Sí suena, pero no proyecta sonido. Y la forma, te digo, es característica ahorita del violín, el cello, la viola, pero hay otras que tienen forma más como de C, que es así como una curvita aquí. Pero esto es más en los instrumentos que se hacían antes, se conocen como la viola da gamba. Bueno, todavía se fabrican, pero era, digamos, un instrumento un poquito más antiguo que se utilizaba en la música incluso antes de la barroca. Pero ese instrumento ahorita es raro. O sea, solamente los músicos que están especializados en el barroco utilizan la viola da gamba, que significa viola de rodilla, porque se toca aquí. Un poco como el cello. Y tienen forma de C. Y hay otros violines, o bueno, más bien instrumentos similares al violín, del tipo de cuerda frotada, que tienen una... Ya ni siquiera sé qué forma, cómo describirles la forma, porque es como más parecida como un ornamento. Filosa, con una bolita por aquí, como si fuera una especie de pétalo así, de una flor ahí como abstracto. Esa la pueden buscar como viola d'amore o viola de amor. Entonces pueden ver otro tipo de se llaman oídos acústicos más como general. Muy bien. Perfecto, pues... ¿Tú quieres hacer una pausa o la hago yo? Hazla, amigo, haz la pausa. Bueno, pues Fernando, vamos a hacer una segunda pausa y continuaremos platicando sobre todo de este proyecto, de este concierto que en unos días nos va a brindar Fernando en Coyoacán y de algunos otros aspectos de su vida dedicada a la laudería. Así es que regresamos en unos minutitos. Gracias. Pues continuamos con esta deliciosa entrevista donde la verdad nos estamos educando en la parte musical de las piezas que tiene un violín, y ahora queremos tocar el tema con este siguiente instrumento que precisamente el día de hoy va a tener una doble función. La primera, que nos explique Fernando cómo se llama este instrumento y algunas características. Y lo segundo, que va a ser un objeto musical, un instrumento que se va a rifar. Así es que no le apaguen, continúen, porque al final del programa les vamos a decir cómo se pueden hacer acreedores de este instrumento. A ver, Fernando, ¿cómo se llama esta pieza que está muy bonita, con otro tipo de madera, contrasta, etcétera? Sí, este instrumento se llama requinto jarocho. Requinto jarocho. Y se utiliza en la tradición del son jarocho. Seguramente todos conocerán la bamba. La bamba, claro. Es yo creo que la canción más famosa que viene de ahí. Aunque esa más famosa, Richie Valens en su versión de rock, pero trae una tradición mucho más antigua, que es diferente. La verdad suena muy diferente. Sí. Pero también, por ejemplo, hay un cielito lindo que no es tampoco el que conocemos tan típicamente, que es un son jarocho. Está La Bruja, seguramente tal vez La Bruja, ¿cómo no? Sí. Claro. Sí. Bonita canción. Sí. Está el Colás y Nicolás. Sí, ese es el estilo de música que se toca con este instrumento. ¿El requinto jarocho es el único tipo de requinto que hay o hay varios requintos? Hay varios. Justo, por eso hay que decir que este es el jarocho. Para que se sepa. Para que sepa que es este. Sí, el requinto, digamos, otro requinto que es el más típico fuera de este requinto jarocho es el requinto que solamente se le llama requinto, pero lo utilizan los tríos. Que es como una guitarra más chiquita y lo utilizan para hacer como los punteos o los solitos que suenan como... Digamos que es la parte que más resalta entre las canciones mientras está cantando la persona, y luego hay como un digamos, solito. En un trío, para saberlo, yo recuerdo los famosos panchos, ¿no? Ese es sin ti no podré vivir jamás. Bueno, si hay un trío,
hay un requinto y los otros dos, ¿qué son? Son guitarras. Guitarra. Okay. Y el requinto lo van a reconocer porque es más pequeño. Y porque es el que hace las figuras más notables. Exacto. Cuando empieza justo cuando empieza la canción prácticamente se presenta. Y es lo mismo que hace el requinto en la tradición del son jarocho. Y en el son huasteco eso lo hace el violín. O sea, como que uno empieza a escuchar y dice, mira, esa canción ya la reconoces, pero por digamos, la por el detalle. El motivo con el que se toca la melodía antes de que la canten. Ok. Ya sabes cuál es. Ok. Y pues, ¿qué te parece si... échale pulmón, que te oigo muy afinado. Maestro, venga, maestro. Para escuchar un poquito en lo que afinas, qué sé yo, no lo sé. Esa de la bruja. Sí, un cachito que sepas de alguna, ¿verdad? Va más o menos. Instrumento se toca con una púa, con un plectro le llaman a veces. Yo ahorita traigo una plumilla de plástico, pero lo tradicional es hacerlo de cuerno de toro. Hacer como tallar un plectro que tiene propiedades más flexibles. O sea, el cuerno de toro es... Cuando lo tocas con ese se siente la diferencia. El requinto. Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? Es interesantísimo. Y ahorita les platico un poco más porque este instrumento también es muy interesante, pero primero le tocamos. Por ejemplo, la bruja, que es una que va así. Y este sonido es tradicional que suene así como, si se dan cuenta, suena como golpeado. Y es justo por este tipo de técnica que se utiliza, que es como que se trata de que, como en esas regiones normalmente y en esas épocas cuando se tradicionalizaron estas músicas, pues no tenían micrófonos, no tenían pastillas para amplificar el sonido. Entonces se trataba de darle con todo para que se escuchara. Y además en el son jarocho más porque la gente zapatea un montón. Sí, se tiene que oír. Se sube a la tarima a veces las bailadoras, que es un poco como yo creo que herencia del flamenco. Y pues el taconazo suena pero durísimo. Entonces los músicos tienen que casi destruir el instrumento lo más que se pueda. También, por ejemplo, se me viene, seguramente han escuchado el Huapango de Moncayo. ¿Cómo no? Que saben que es una compilación que hizo de varios, pues varias piezas musicales que digamos que utilizó de la inspiración para formar para componer esa pieza que a mí me encanta. O sea, el Huapango de Moncayo me parece pues algo así como un referente de la música en general, pero particularmente la mexicana, ¿no? Y justo hay una canción que se llama El pájaro Q, bueno, en el son jarocho, que seguramente sí hay como que tratan de recordar en un momento del huapango se escucha así. Digamos que por ahí va. O sea, en realidad esta música es muy improvisada. O sea, digamos que empiezas con eso, pero ya después tú te sigues con lo que te salga. Y por eso en el Huapango de Moncayo solamente se escuchan pedacitos y ya después él también como que improvisa cosas. Y sí, esa es música súper... Bueno, para mi gusto es muy apasionante también. Es como también meterse en otro mundo. Sí. Y este instrumento, les quería comentar algo que es yo creo que es lo más característico de los instrumentos jarochos. ¿Una sola pieza? Sí, es de una sola pieza de madera. Desde, digamos, toda la caja, lo que es el brazo y la cabeza. Todo esto, si lo van siguiendo las vetas, pues nunca se interrumpe. No hay corte. No hay cortes. Es una sola pieza. Wow. Y yo creo que tiene que ver mucho con que cuando llegaron, digamos, a Veracruz, los instrumentos que en esa época era la guitarra barroca, que es una guitarra así más o menos pequeñita, que no se hacía así. O sea, la guitarra barroca sí se hace con más como el violín, con piezas de madera dobladas, cortadas, pegadas, ensambladas y tienes un montón de piezas en todo el cuerpo. Pero para ellos que tenían, yo creo que más habilidades por ejemplo, de talla, para hacer canoas o otro tipo de cosas como vasijas de madera y platos, ese tipo de cosas. Se les hizo yo creo que más fácil copiar el instrumento así, literal. Agarras del tronco y lo escarbas y le das forma por fuera y por dentro. Wow. Y ya lo único que sí se pone por separado es la tapa. O sea, la tapa sí, porque no podrías, o sea, sería muy difícil escarbar aquí y dejar todo hueco.
sin... Sí, claro. Sí, digamos que sin tener, más bien, si no tienes la tapa, nada más lo escarbas por aquí, ya después la pones. El puente y el diapasón, igual también se llama diapasón, y las clavijas, prácticamente tienen los mismos nombres. Pero en cuanto a lo que es la caja de resonancia, solamente es, bueno, todo el cuerpo es una pieza y la tapa es otra pieza. Entonces esa es la parte más característica. Ahorita ya no es tan fácil encontrar estos instrumentos hechos de una pieza, más que hechos por lauderos ya muy tradicionales, pero porque la madera que se utiliza esta es cedro, se llama cedro. Bueno, aquí le decimos cedro. Porque hay otro cedro europeo que no tiene nada que ver. Este cedro huele muy, muy, muy bonito. O sea, tiene un olor muy perfumado. Y esta madera también ya se está acabando aquí en el país. Qué barbaridad. Bueno, no tanto que no haya. Sí hay, digamos, si vas a las zonas de donde se da, sí encuentras árboles, pero ya no hay como para tala, como para que se vendan madererías y tú vayas y compras tu tablón para hacer tus instrumentos. Ya es muy difícil. O ya nada más venden tablas muy delgadas, pero no te salen instrumentos de este tamaño. Que hay otro que se llama leona, que es más como lo que sería el bajo o un contrabajo. Okay. Es lo mismo, también se hace de una sola pieza, pero una caja grande y más ancha. Entonces necesitas, imagínate, una tablota pues bastante más grande. Sí. Entonces esta pieza pues fue un bloque de madera así y así. Y de ahí empezaste a trabajarlo. ¿Cuánto tardaste en hacer esto? De hecho, es bastante, bueno, comparativamente con otros instrumentos, es bastante fácil hacer un instrumento de estos. Si quieren les explico rápido, porque si tienes ya tu tabla, ya nada más, lo primero que haces es desbastar. Cortar la forma primero, la silueta. O sea, te quedas con la forma así, pero en bruto, ¿no? Sí, que sería como si fuera literalmente la silueta gorda en todos lados. Y ya después aquí le cortas esta parte, la cabeza, digamos, le das forma, que es desbastar, como dices. Y por dentro nada más es escarbar y vaciar con brocas. Pero con ese espacio ahí, desde ahí es... No, ese sí. Digamos que no tiene, primero no tiene la tapa. Digamos que es como si estuviera aquí así, tú le haces agujeros aquí, así hasta el fondo. Bueno, hasta el fondo le dejas un grosor. Y ya después, cuando ya tienes, digamos que toda esta parte hueca, ya le pegas la tapa. Que sería esto. Y le abres el hoyo de la... La tapa es de la misma madera. O sea, separas un pedacito para hacer tu tapa. Claro. Entonces este también es de cedro. Aunque se pueden hacer de otras maderas, pero esto es lo tradicional. O sea, yo la hice con... El requinto lo hizo de la forma tradicional, como se hace digamos que en la zona de la Huasteca, que es, bueno, de Veracruz es donde más se manejan estos instrumentos, pero esa música está un poco extendida más allá de Veracruz, ¿no? Se le llama son jarocho y los instrumentos se llaman jarochos, pero no. Pero ya no solo son veracruzanos. Sí. Digamos que abarca un poquito de lo que es la Huasteca. Una pregunta que no hicimos del violín y ahorita la aprovechamos. ¿Las cuerdas de qué son? ¿Quién las fabrica? ¿Nacional? ¿Importadas? Las cuerdas en el requinto son cuerdas de guitarra prácticamente. Son cuerdas de guitarra. Sí, hay quienes hacen cuerdas más tradicionales de requinto, pero son de que las consigues, pero como... de que tienes que ir a lugares muy... ¿Y qué material es? Es nylon. Nylon. ¿Nacional o importado? Yo creo que es importado. Es importado. Sí. ¿Y las de violín? Las cuerdas de violín se hacen de diferentes materiales. Lo más, digamos, típico es que la primera cuerda, la delgaditita, esa es de acero. Esa es de acero. Y las otras tienen algo que le llaman entorchado. O sea, tiene un digamos, un núcleo de acero, pero trae un entorchado. Y casi siempre el entorchado es como un otro alambre que se enreda para engrosarla. Y si se dan cuenta, pues se ven más gruesas, pero es porque tienen el entorchado. Y normalmente son de plata y de aluminio. Pero varía, o sea, cada, digamos, fabricante que es así, estoy seguro que no hay cuerdas de violín nacionales hasta donde sé. Al menos no que sean como que cumplan los estándares de calidad que normalmente un músico serio utilizaría, o un músico profesional utilizaría. Muy bien. Y llevan materiales a veces sintéticos, a veces de que, pues ya ves, ¿no? O sea, como que la mercadotecnia también anda por ahí haciendo lo suyo. Pero lo más típico es que sean de acero con entorchados de plata y de aluminio. Ok. ¿Qué te parece si llegamos a la hora cero de este programa? Muy bien. Para ya ir canalizando el final, evidentemente, pero
con la gran sorpresa que nos va a platicar Fernando sobre la creación de una arpa. Estás creando una arpa. Y lo segundo, aparte de que nos platiques un poquito de lo que es esta arpa, que de ahí conectemos al concierto que va a ser, ¿qué día? 11 de octubre. 11 de octubre en la alcaldía Coyoacán, en este foro que se llama Hugo Argüelles. Así es que ahorita les damos los detalles, pero platícanos de este proyecto de arpa, que creo que es la primera arpa que se estaría construyendo. O sea, eso es una cosa que debemos de dar a conocer, y luego pasamos al concierto para luego que nuestro amigo Ángel nos diga cómo ganarse ese requinto asistiendo evidentemente a este concierto. Sí. A ver, platícanos de esta arpa, date unos minutitos para platicarnos de esta arpa, en qué consiste, por qué estás construyendo esta arpa. Es una historia un poquito larga, la voy a tratar de resumir lo más que pueda. Por favor. Porque el instrumento de por sí es un instrumento que yo considero que es el más complejo de toda la orquesta. De todo. Okay. Tal vez no de todos los instrumentos, porque yo diría que el órgano de claro. le gana, pero es un monstruo. Pero de una orquesta típica sinfónica, por ejemplo, es el instrumento más complejo, pero no se nota, digamos. O sea, uno ve a un arpista que está sentado nada más así. Parece solamente un instrumento como los demás con sus cuerdas y ya, ¿no? Pero es que los arpistas son discretos con algo que normalmente no se ve. Y es que el arpa tiene 7 pedales aquí abajo. Y los arpistas todo el tiempo están haciendo esto. Obviamente, les digo discretamente, no están subiendo las piernas así. Porque utilizan solo los tobillos para mover los pedales. Y eso es porque el arpa, por su naturaleza, como cada cuerda tiene su sonido así de que lo tocas. Y ese es el sonido que va a dar. A menos que le pises como en el violín o como aquí en el requinto, que le vas pisando, vas cambiando el tono de la cuerda. Ahí no existe, digamos, eso, porque tú estás solamente pulsando cuerdas. Es como en el piano, también tocas la tecla y esa tecla suena. Así va a sonar. Si tocas un do, suena un do. Ese do. No puedes cambiar el tono. Y en el arpa el problema es que los músicos meten los dedos entre las cuerdas. Y eso hace que no puedas tener tonos intermedios como en el piano, que si se fijan, el piano tiene las teclas blancas y las negras arribita. Y están así como un poco traslapadas en realidad. Pero si quitáramos el espacio de abajo de las blancas y nos fijamos arriba y quisiéramos tocar todo arriba, en lugar de tocar las blancas abajo y las negras arriba, estaríamos tocando así súper apretado. O sea, las teclas estarían muy pegadas. Y eso también pasaría con el arpa si quisiéramos tener las blancas y las negras. Entonces el arpa no tiene las teclas negras. Bueno, las notas que corresponden a las teclas negras. Entonces no puedes tocar cualquier cosa. Si no puedes mover el tono, tendrías que tocar pura música muy sencilla. Lo cual, pues no se conforma un músico con eso, ¿no? Claro. O sea, la música da para mucho y presiona y inspira para muchísima complejidad. Entonces el instrumento tiene un mecanismo que justo para eso son los 7 pedales. Uno para do, re, mi, fa, sol, la, si. Son los 7 pedales. Y esos pedales pasan por debajo de la base y tienen unas varillas que conectan un mecanismo que está en la parte de arriba. Ya ven que tiene esa forma como curvita. Sí. Y si se han fijado, cuando vean, fíjense, si ven un arpa por ahí, tiene un montón de piezas mecánicas plateadas y doradas. Bueno, casi siempre son doradas. Y esas son las que cambian los tonos. Eso es lo que te permite tocar en otras tonalidades y cambiar de notas blancas a negras. Y no nada más. De hecho, cada cuerda del arpa suena de 3 formas diferentes. Es como si tocaras esto, luego esto. Esas 3 notas. Entonces un do puede sonar de 3 maneras. Do bemol y do sostenido. Ese es justo el problema. Que ¿cómo haces eso, no? El mecanismo para que funcione eso, desde los pies hasta la parte de arriba, eso es lo que es complejo. Pero es tan complejo que tiene alrededor de 1500 piezas, más o menos. Algunas se repiten mucho, pero hay muchas que son así. Una pieza que es la única, tiene una forma única, y si no le das esa forma no sirve o no va a funcionar. O sea, es como muy orgánico. Entonces, porque se tiene que conectar desde aquí abajo hasta allá arriba. Y un solo movimiento, digamos que cuando tú pisas el pedal, la varilla que pasa por la columna
baja y luego baja otra vez. Porque te digo, tiene 3 pasos. Está hasta arriba, en medio o hasta abajo. Entonces está hasta arriba, en medio o hasta abajo. Y solamente es un movimiento vertical de la varilla. Pero eso se tiene que transformar acá arriba en 2 cosas diferentes. Que primero el mecanismo aprieta la cuerda como si la agarraras aquí. Y otra parte del mecanismo la hace más abajo así. Entonces, pero eso es con un solo complicado. Con un solo pie. Oye, ¿y esta arpa qué destino va a tener? Justo es que en el país es bien difícil comprarte una arpa. La tienes que importar y son carísimas. ¿De dónde la importarías en el caso de? En el caso de México, bueno, en todo el continente, más bien, todas están importadas prácticamente de Estados Unidos. De Estados Unidos. Es las únicas fábricas, no sé si hay más de una. Pero hay una que está en Chicago y es la única que yo sé que existe en todo el continente. Y obviamente es caro, no solo por importación, sino porque el instrumento de por sí es muy grande, pesado, enviarlo y además construirlo. Pues como no tienen competencia también, ellos pueden cobrar pues bastante bien esos instrumentos. Y son caros, la verdad. O sea, estamos hablando de fácil $500,000 para tener una arpa de las más... ¿Qué marca es? ¿Recuerdas la marca? ¿Qué marca Se llama Lion and Healy. ¿Lion? ¿Como León? Sí. Lion and Healy. Healy. And Healy. Sí. Son como los apellidos. Sí. Ahora, ese destino va a ser, ya la tienes... La única persona que la va a tocar eres tú, porque tú no eres artista. Para venderla, supongo. Entonces es para ver, a ver quién saca el billete, la cartera. Y no nada más eso, sino que yo la verdad es que estoy un poco comprometido con todo el proyecto, más allá de que si yo la vendo, que si alguien me la compra, porque es una comunidad la que está detrás de todo esto. Porque, o sea, por ejemplo, si tú quisieras ser arpista, pues, o sea, puedes meterte a la escuela y estudias, ¿no? Pero el problema es que cuando estás estudiando, o sea, es el caso típico del arpista aquí por lo menos aquí en la Ciudad de México, que seguramente es en todo el país y prácticamente en toda Latinoamérica debe de ser así. Estudias arpa, pero solamente puedes practicar en la escuela. Porque ahí es donde está el arpa. Y ya cuando tienes el dinero suficiente para comprarte tu arpa para allá, que muchos en realidad incluso se gradúan, o sea, ya salen titulados de la escuela como arpistas. Aún así no tienen arpa. Muy bien. Y salen y después rentan arpas o bien prestadas. Y así, es muy difícil. Pues, ¿qué te parece si te hacemos una propuesta a reserva de armarla bien? Que se pudiera dar un concierto con esa arpa en la Cámara Nacional de Comercio y de ahí se derivara pues una serie de postores, ¿no? Pues que la vean trabajar. Claro, habría que invitar a 2 a 3 arpistas, a un hombre, a una mujer. Bueno, no lo sé. Armamos el proyecto. ¿Qué te parece? Me parece genial. Muy bien, pues vamos a hacerle así. Ahorita no le ponemos fecha, pero vamos a tratar de armar el proyecto de esa manera para que se estrene esa arpa aquí en la Cámara Nacional de Comercio. Claro. Y por otro lado, ¿qué te parece si de una vez hablamos de este concierto para ya encauzar el programa? Porque los minutos se nos van agotando. El concierto va enfocado a que volvemos a repetir la fecha y Ángel nos va a dar la buena nueva. La buena nueva. A ver, viene de ahí. Concierto. Justo para digamos darle fin a este proyecto, porque el arpa ya llevo trabajando en ella años ya. ¿Cuántos? Por lo difícil que ha sido. Yo creo que ahorita ya han sido 2 años acumulados. 2 añitos, ahí está. Porque empecé desde abajo, o sea, yo diseñé todo. No copié nada porque no quise meterme no solo en problemas legales, sino porque digo, si yo no lo sé hacer desde abajo y algo sale mal. Oye, ¿y ya tienes nombre para el arpa? Ya. Justo, de hecho, ¿se puede decir? Prefiero ahorita omitirlo. Mejor no. Pero porque es una sorpresa. Bueno, cuando acabe el programa nos lo dice. Solamente Ángel y yo lo vamos a saber. Sí, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Sorpresa. Ese instrumento ya está muy cerca de terminarse. O sea, yo ya superé las partes del diseño. Ya construí muchas piezas del mecanismo, pero hay unas piezas que yo no puedo hacer porque son así casi como de que las tiene que cortar una máquina. Sí, claro. O podría, pero si me equivoco, o sea, sería demasiado trabajo, demasiado prueba y error y ahorita ya
digamos, maquila comercial de que tú mandas a que te corten piezas y ya te las entregan. Pero es caro. Claro. Entonces justo es lo que necesitamos ahorita. Financiar esa parte. Muy bien. La parte final. Es el propósito del concierto. O sea, es un concierto con causa. Con causa, claro. Una causa noble, musicalmente hablando. Y artísticamente hablando. Está padre, me gusta. Sí. ¿No? Maravilloso. La causa, más allá de solamente terminar el arpa, que va a ser la primera, hasta donde todos sabemos que se haya construido en Latinoamérica y fuera de Europa. Bueno, pero hablando en particular en nuestro continente, va a ser la primera que se construiría fuera de Estados Unidos. Qué maravilla. En toda Latinoamérica. ¿Te das cuenta? Amigos, tienen que la joya participar que tenemos en este aquí, concierto. Chihuahua. Sí. Pero ese concierto debe estar lleno. Claro. Pero fuera de eso, digamos que Muy bien. es más que nada la necesidad de los músicos. O sea, los músicos están se ven en dificultades para poder conseguir ese instrumento aquí en el país. Y por lo mismo yo creo que incluso muchos desertan o ni siquiera apuntan a ser arpistas desde el inicio y dicen, no, mejor soy violinista o guitarrista o chelista, porque esos instrumentos son accesibles. Claro. El arpa es inaccesible ya en términos generales y no tener arpas, digamos, como a disponibilidad, por lo menos en cuanto a que sean más baratos o que se fabriquen aquí en el país, hace que pues sí, la cultura sufra, la música sufre un poco de... Más tenemos aquí un empresario con una visión, ¿no? Claro. De una oportunidad de mercado. Totalmente. Pues a ver, Ángel, pues miren, dinos qué tenemos que hacer para adquirir, para ganarse. Tener la oportunidad de ganarse una chulada como estas. Fíjense nada más qué fácil, amigos. Los que no estén suscritos al canal de La Chimenea del Podcast, denle suscribirse. Ya que hayan hecho eso, nos mandan un pantallazo, ya sea de sus celulares o computadora, a nuestra Instagram. Y una vez que nosotros lo veamos, vamos a regalar, ¿qué te gusta? ¿Un boleto? ¿2 boletos? Pues no sé, tú dos boletos, uno tuyo, uno yo. 2 boletitos para llegarle al concierto, y una vez que estén en el concierto, ahora sí, van a tener la posibilidad de con su boleto en la rifa poderse ganar y otras Oye, dos. ¿y qué te parece si luego hacemos un programa con los nombres, ¿no? Y hacemos una rifa para que se vea transparente el asunto. No va a decir, pues dijeron, pero no. Dijeron a sus cuates. No, vamos a poner los nombres de las personas que nos escriban. Y hacemos una tombolita y en algún momento la exhibimos. Me gusta la idea. Pero rápido, hay que hacer rápido este asunto. Así que, amigos, ya saben, a suscribirse al canal y a mandar su pantallazo. Ya está. Y nada más para aclarar lo que decías, que no nada más se va a rifar este requinto. Exacto. O sea, el concierto va a ser el 11 de octubre. Como ya dijiste, en el foro, se llama Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Está en el centro de Coyoacán. Es bastante fácil llegar. Sí. Y va a ser de 3 de la tarde a 5 de la tarde. De 3 a 5. Y voy a rifar este requinto que va a ser, digamos, este es el segundo premio, porque el primer premio es una guitarra. Una guitarra que ahorita se está trabajando. Sí, no la traje porque todavía no la termino. 2, el requinto. Sí. Y voy a hacer 3 arpas. 3 arpitas. Miniaturas. ¡Qué maravilla! Para No. Para tener 5 ganadores. Entonces van a poder disfrutar del concierto, que pues, de por sí ya es ganancia. Claro. Pero tienen la oportunidad de ganarse estos 5 premios. Y además de contribuir a la causa, que es una causa que es la parte importante de todo esto. Sí, que yo creo que va a apoyar más. O sea, es inmesurable, ¿no? Lo que podría llegar a aportar para la cultura y la música en el país. Porque no sabemos cuántos músicos se han desviado de ser arpistas por esa situación. Sí, claro. O sea, pues miren, amigos, tenemos aquí a un gran mexicano con una gran visión, con muchas ganas de salir adelante, que además de apoyarse a él, apoya a todo un gremio, desde los artesanos, los músicos, ¿no? La gente, y con una gran oportunidad. Ya quiero ver esa arpa. Sí, muy bien. Ya todos queremos. ¿Cómo no? Pues qué gusto tenerte aquí, Fernando, exhibiendo tus instrumentos, exhibiendo tus ganas por el arte y sobre todo, ¿verdad? Poniendo a consideración de todas las personas la labor que vienes haciendo y este concierto. ¿De acuerdo? Gracias. Pues adelante, amigos, pues vamos a dar por terminado este programa, ya nos vamos, ya la chimenea ya prácticamente le quedan las puras brasas ahí, así es que este programa termina y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima. La próxima, amigos. Hasta luego.